Nuestro sistema carcelario en Chile, ¿es rehabilitación o castigo? ¿Castigo o rehabilitación? En nuestro país hay más de 53.000 reclusos. El incendio en la cárcel de San Miguel trajo a la conciencia nacional las condiciones en las cuales viven los reclusos. Mala alimentación, hacinamiento inhumano, el drama de todo un sistema carcelario mal financiado, mal ideado y con un futuro que requiere urgente revisión. Estas condiciones en las cuales viven, ¿producen rehabilitación? ¿De alguna manera es posible pensar que podría salir alguien de ahí rehabilitado? ¿O es que están ahí para ser castigados? Bueno, esa es la pregunta que hoy vamos a investigar en Hazte Cargo. Este tema tan serio del cual debemos hacernos cargo como país. Necesitamos información experta y qué mejor, gracias, una vez más tener con nosotros hoy a Olga Espinosa, coordinadora del área de asuntos penitenciarios del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile. Apenas pude decirlo todo, pero muy bienvenida, Olga, una vez más. Y gracias por estar con nosotros. Luego de la tragedia de la cárcel San Miguel, se conoció la realidad de cómo viven los presos hoy. ¿Cuáles son las causas de estas condiciones tan extremas? Bueno, primero quiero agradecer la invitación y la oportunidad de poder compartir con ustedes parte del trabajo que nosotros realizamos. Sí. Definitivamente se llega a esa situación por diversas razones, no hay una única causa. Existen desde las justificaciones más simples hasta las justificaciones más complejas. Parte de las justificaciones más simples son la desatención que naturalmente la sociedad y las distintas autoridades han dado al tema carcelario. ¿Por qué? ¿Porque quieren castigarlos? ¿O quieren deshacerse de ellos? Yo creo que hay una mixtura de intenciones. Por un lado, hay una intención de no querer observar, de neutralizar a los sujetos y no querer observar a las personas que están cumpliendo una condena al interior de las cárceles. Pero al mismo tiempo, yo creo que también ha habido durante algún tiempo ha habido poco interés en invertir más en cómo hacer que efectivamente las cárceles sean espacios que entreguen algunas oportunidades, sí, que se generen algunas intervenciones que den resultados más positivos. Nuestras cárceles, lamentablemente, son de las cárceles más complejas porque nosotros como país somos de los primeros países en tener las tasas más altas de encarcelamiento. Para que pueda tener una idea, el promedio en América Latina es de 150 presos por cada 100.000 habitantes. Chile tiene más de 300 personas recluidas por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué tantos? ¿Por qué? Porque y eso son parte de las otras razones que también nos permiten responder la primera pregunta. De alguna manera, la reforma procesal penal generó una agilización de los procesos judiciales, pero que no estuvo acompañada de una reforma de la ejecución de la pena. Entonces, se agilizaron los procesos y se condenaron más rápidamente también a las personas. No obstante, esta etapa siguiente, que era la etapa de cumplimiento de esas condenas, no se vio reformada y se fue incrementando sustantivamente el número de personas que iban derivándose a las cárceles. ¿Y tú crees que la reforma apunta a castigar o a rehabilitar al reo? A ver, nosotros para responder eso tendremos que remitirnos a nuestras normas. ¿Cuáles son las finalidades de las penas? ¿Nuestra finalidad es una finalidad de retribución, de castigo simplemente? ¿O tenemos una finalidad de prevención a través de un programa de intervención que facilite la resocialización?
Nosotros constitucionalmente no reconocemos ni una ni otra tendencia. Sin embargo, en normas de carácter legal e infralegal sí apuntamos a reconocer que es la reinserción social uno de los objetivos prioritarios del sistema penitenciario chileno. Después de la tragedia de San Miguel, los que veíamos todo aquello, preguntábamos, ¿es posible la rehabilitación en esas condiciones? ¿Qué dirías tú a eso? La verdad es de que observar esa situación y pretender generar rehabilitación en ese contexto es sumamente complejo. Uno de los obstáculos más complejos a un proceso o a una política de rehabilitación son las condiciones de hacinamiento. En esas condiciones tan dramáticas de hacinamiento resulta definitivamente difícil pedirle a las personas que intenten vivir de acuerdo a las normas sociales aceptadas. ¿Terminan siendo estas universidades del crimen al final? Definitivamente son espacios que facilitan la criminalidad y las conductas, en fin, delictuales. Olga, tú que has estudiado tanto el tema y nos agrada que una extranjera, incluso que haya llegado a radicarse acá, se hace cargo de este problema. ¿Cómo mejorarías el sistema nuestro? Creo que es absolutamente fundamental observar el tema desde diferentes aristas. Es necesario trabajar en términos de infraestructura. ¿Por qué? Porque es la infraestructura, la mejora de infraestructura que nos va a dar mejores condiciones de vida y va a ayudarnos también a responder al tema de hacinamiento. ¿Y cómo la mejorarías? Entonces, el tema de la construcción de más cárceles es una tendencia que no es la única que debería contemplarse, pero sí es una conducta o una medida que debe ser necesaria. Y en forma paralela, otra medida que es indispensable es disminuir el número de personas que llegan a prisión. ¿Por qué? Porque es a partir de ese incremento paulatino y progresivo que se termina alimentando la sobrepoblación. Entonces, es necesario promover medidas alternativas. Bueno, ¿cuáles son? ¿Qué medidas haría la cárcel? Miren, actualmente nuestro sistema contempla 3 medidas alternativas y tenemos la reclusión nocturna, la libertad vigilada y la remisión condicional de la pena. Hoy existe una reforma a la ley que regula estas medidas alternativas para ampliar el catálogo de sanciones. Y hoy, por ejemplo, se está incorporando la prestación de servicios comunitarios, el trabajo comunitario, por ejemplo. Qué mejor. Eso sí que rehabilita mi vida, ¿no? Eso sí que da un sentido de una vez más de valor a la persona. Definitivamente tiene un carácter reparador simbólico de la conducta realizada. Entonces tiene en diversos países donde se ejecuta este tipo de medidas muy buenos resultados. Entonces, lejos la mejor, diría yo. Es una de las mejores. Entonces es necesario continuar implementando medidas alternativas. Es importante comenzar a reducir el círculo y el circuito de derivación de personas apenas privativas de libertad. Pero además de esas medidas más estructurales, es necesario comenzar a trabajar en modelos de intervención más pensados y adaptados a la realidad chilena. Modelos de intervención que disminuyan la vulnerabilidad de las personas, que faciliten su acceso a servicios públicos que corresponde a todos los ciudadanos comunes y corrientes, que entreguen opciones diferentes de vida, que entreguen opciones de trabajo, que entreguen opciones de tratamiento de consumo de drogas, de educación adecuada, de relaciones sanas con las familias, comunitarias, etcétera. Yo propongo el bracelete para la mayoría, alojado en sus hogares para poder lograr una terapia familiar y que su familia vea que él repara el daño que cometió sirviendo a la comunidad. Los tendríamos todos afuera, los tendríamos con sus familias y con una posibilidad mucho mayor de rehabilitarlos. Bueno, son mis sencillas ideas nomás. Olga, gracias por tu expertise y por todo lo que nos has podido contribuir ahora. Veamos ahora este informe que nos va a iluminar un poquito más de estas terribles condiciones en las cuales estamos tratando de hacernos cargo. En Chile existen más de un centenar de establecimientos penales dependientes de Gendarmería de Chile, donde cada año ingresan 1.500 personas a los recintos penitenciarios de nuestro país. Tema polémico fue el incendio de la cárcel de San Miguel en el año 2010, que dejó en evidencia la mala condición en las cuales se encontraban los reclusos y el drama de todo un sistema penitenciario.
Más fiscalización en los recintos, más buenas estructuras, más cárceles en las cuales no hay hacinamiento son solo algunas necesidades básicas que faltan para superar esta crisis. Una de las críticas fundamentales del informe de la Fiscalía de nuestro país es la ausencia de una efectiva política de rehabilitación por parte del Ministerio de Justicia y de Gendarmería. Pero el panorama no es alentador, ya que la atención que se puede dar al preso está focalizada en evitar el conflicto social, pero no en la prevención. Crear centros de rehabilitación en cada ciudad, fiscalizados periódicamente y que su calidad sea buena, es una alternativa para que los delincuentes puedan superar su condición y volver a formar parte de la sociedad sin ser discriminados ni vistos con rareza. Cabe preguntarnos entonces, ¿una sociedad que castiga y no rehabilita se condena a perpetuar el círculo de la violencia? ¿Qué medidas se tomarán frente a esta cruda realidad? Luego de esta cruda realidad, tenemos un testimonio personal de uno que ha vivido esta realidad y, gracias a Dios, la ha superado. Cristian Briones, un preso expreso, rehabilitado. Muy bienvenido a este cargo. Gracias. Cristian, para que podamos entender un poquito, ¿cómo caíste preso? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Muchas circunstancias. Primero que nada, no tuve una familia normal, siempre anduve para allá, para acá, viendo con tíos, viendo problemas, viendo drogas, viendo peleas de mis familiares. No tuve una familia, mi papá me abandonó de chico, así que esos fueron las primeras cosas que me empezaron a adecuar para tener una personalidad adecuada para ser delincuente. Lo primero eso. Entonces empezaste a delinquir y después viene el entorno. Después viene el entorno. Los amigos, donde uno se sentía más cómodo, se sentía más escuchado, más importante. Pasó a ser tu familia, claro, en realidad, la familia ausente. Claro, de ahí metimos la droga, que también es un pilar importante para ser delincuente. Porque uno necesita alimentar el hábito. Claro, además la junta también delincuente de droga y cosas así, también te lleva a ser delincuente. Y finalmente, ¿cómo caíste preso? Bueno, caí preso porque en realidad ya después, como me fui de la casa, empecé a robar, ya derechamente, inconscientemente, empecé a ser delincuente. No es que yo haya dicho, soy de ahora en adelante delincuente, no. Empecé a adquirir cosas y ahí empecé a ser delincuente inconscientemente, a robar y a consumir droga y todo eso, hasta que caí preso. ¿Te pillaron en algo? Claro. ¿Y de ahí cuántos años te dieron? Bueno, es que yo vengo preso de menor, pues. Entonces, una y otra vez. Muchas veces de menor, como más de 20 veces. 20 veces. Sí, como menor, donde me fugaba y todo eso. Tengo 4 descendimientos como menor. Cuéntanos, ¿cómo es esa vida en la cárcel? ¿Cómo fue para ti? Desde chico. Desde chico fue al tiro impactante. Cuando llegué la primera vez, como primerizo, fue como de bullying, la palabra está de moda, mucho bullying. Tuve que aprender rápidamente a desenvolverme, a responder las tallas, a golpear si tenía que golpear, a pelear duramente para que hacerme respetado. Y en las cárceles de menores, ya después en los mayores ya es mucho más suicida, más criminal, mucha maldad ahí adentro. Mucho. Pero sobreviviste todo eso. Sobreviví porque igual tenía una carrera delictual de chico, donde me conocía gente, ya tenía compañeros, te relacionaba con los demás, entonces ya me conocían, pero tampoco no por eso tenía todo bien. Sino aprendiste a sobrevivir en la jungla, ¿no? En la jungla, claro. Ahora este proceso cuando está dentro uno, ¿siente que está siendo castigado por la sociedad o que está siendo rehabilitado por la sociedad? Bueno, yo el rehabilitado, la palabra no me gusta ocuparla. La mayoría de los delincuentes nunca han estado insertos en la sociedad. O sea, y entonces no es para mí inserción, no reinserción. Y rehabilitado puede ser de la droga. Pero la inserción, porque yo nunca estuve en la sociedad. Yo siempre viví una cultura distinta, con un vocabulario distinto, con una mente distinta a la sociedad. Qué bien lo describes, sí. Y sin embargo, tú entras en un programa de lo que llamamos rehabilitación. ¿Cómo fue eso? Bueno, en realidad yo conocí al padre Nicolás Vial en las cárceles, cuando él era capellán de Gendarmería. Claro. Y ahí lo fui conociendo y él me habló de la Fundación Paternita. Y llegué allá, pues. En realidad llegué primero por la droga, porque quería ya de eliminar el delito y la droga te lleva a delinquir.
Así que me eliminé de la droga metiéndome a un centro de rehabilitación. Y luego me inserté en la sociedad, primero trabajando en la fundación y todo eso. Pero la fundación hace algo mucho más importante, que, como usted dice, se prepara a la gente en la cárcel con un oficio y se sale trabajando lo que aprendió. Bien, eso es un ejemplo de un exitoso proceso, ¿ya? Exitoso. ¿Sabe Pero por mi qué? pregunta es, ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque ocupamos la mentalidad, la cultura del delincuente. El delincuente que ha trabajado es muy difícil que vuelva a delinquir porque la ley del delincuente no permite trabajar. Entonces la persona que trabajó ya no puede dar un paso afuera. No puede dar un paso atrás. Y si lo da, cae preso y sabe que va a ser perque. ¿Qué porcentaje adentro de la cárcel te llevo de vuelta a la cárcel? Ahora, porque me interesa mucho esto. ¿Qué porcentaje puede rehabilitarse? ¿Qué porcentaje ahí adentro siente que hay oportunidades para esa persona? ¿Y por qué? No, yo nunca tuve una oportunidad. No. Nunca tuve una oportunidad y todos los que vivían alrededor mío tampoco. Pero entonces, ¿por qué? ¿Qué diferencia? No hay oportunidades, no hay oportunidades. Yo adentro, en vez de ser una parte donde uno pueda recapacitar, donde uno pueda pensar, donde uno se pueda proyectar para poder cambiar, es todo lo contrario. Se hace más peor porque tanta maldad, tanta muerte, se planean delitos, se hace compañero ahí mismo adentro y todo pura maldad, entonces tanta maldad, odio y te hace ser más malo. ¿Y por qué es eso? ¿Faltas de la gendarmería? ¿Qué pasa? Es completamente de todo. Gendarme en realidad... A veces pura maldad. En realidad gendarme, ¿qué más puede hacer? Si hay un gendarme, ¿por cuántos presos? Y además puede parar las peleas, pero no se puede meter adentro de las peleas por el mismo hacinamiento que hay, porque se fabrican chillas, donde se toman, se curan y ahí empiezan las peleas. Cristian, por ser un buen ejemplo, de repente te llaman y te dicen, mire, usted lo ponemos como alcaide de la penitenciaría. Y a usted le damos todas las facilidades que usted necesita. Necesitamos gente como usted que nos reforme las cárceles. ¿Qué harías? Primero que nada, mi idea, sí, yo la tengo pensado, es hacer creo que en Rusia se hace, una fábrica dentro de la cárcel, donde las personas puedan trabajar, los que ya empezar y trabajar, y afuera una grande donde ellos puedan seguir trabajando lo que aprendieron. Y como son muchos presos y tendríamos que tener muchas fábricas, durante un tiempo ellos juntan una plata, se salen y se les pone un negocio, así como lo hago yo ahora. O sea, para ti es importante que de lo que parten haciendo dentro de la cárcel pueden continuar haciéndolo afuera. Claro, porque además dentro de la cárcel, haciendo algo impide que el preso piense en maldad, en hacer cuchillas, en quitarle la pieza al otro. Impide, porque tiene la mente ocupada en eso. Entonces, ¿cómo se cambia esa mentalidad? Haciendo cosas buenas, productivas, por ejemplo, como lo que hace la Fundación Paternitas, capacita adentro y después afuera lo acompaña. Y a ti se te fue produciendo un cambio de mentalidad. Descríbeme eso, ¿cómo fue pasar de ese instinto de supervivencia con maldad a una nueva forma de pensar? Estando en la calle, en todo caso. Yo adentro nunca pensé que iba a cambiar. Yo siempre pensé que el delito, porque el delito para mí era mi cultura, mi mundo. Cristian, tú en tus pocos minutos nos han ayudado a entender lo que sucede allá adentro. Y te agradecemos especialmente tus esfuerzos para la rehabilitación, no solo la tuya, sino la rehabilitación de muchos que nos están viendo probablemente. Así que felicitaciones y muchas gracias por ayudarnos con este cargo. Veamos ahora un informe sobre estas cosas. Ay, no era un informe. Ya, entonces, de vuelta. Ahí mismo. ¿Ya? De la mano. Ahí. Muchas gracias. Vamos con más Hazte Cargo. Hoy, un niño dejó de trabajar en esta esquina. Hoy, un niño dejó de pasar sus tardes en la calle. Hoy, un niño volvió a jugar solo por diversión. Hoy, un niño fue apadrinado en World Vision. Vive la experiencia de transformar la vida de un niño y también la tuya. Apadrina a un niño hoy en World Vision y ayúdalo a cambiar su futuro. Lo que aprendo de mis invitados esta vez es que mientras la sociedad quiere lavarse las manos de los reos y quizás castigarlos
y que se pudran ahí adentro, en realidad necesitan un buen programa de rehabilitación. Y ese pareciera ser uno que comienza adentro de las cárceles y además es continuado afuera. Un ejemplo de aquello toca mucho mi corazón porque por unos años fui capellán de cárceles y es lo que me cuentan sucede en la calle 4 de la penitenciaría, la calle de los evangélicos. Me dicen que los peores reos los pasan por castigos, solitaria, y finalmente le dice, mira, si no cambias te vamos a lanzar a la calle 4. No, dicen, cualquier cosa menos eso, porque saben que sus días de maldad están numerados, pero finalmente llega y lo lanzan a la calle 4, cierran la puerta, entra gritando, y después de una semana, un mes, lo vemos liberado, tranquilo, lleno de paz, con una Biblia debajo de su brazo, en un traje, viviendo en condiciones humanas, limpias, bien pintadas, la calle 4 de la penitenciaría. Y honramos a los evangélicos que han logrado aquello, un ejemplo mundial, porque he escuchado a algunas de las más altas autoridades de nuestro país, habiendo visitado esa cárcel, decir, en el mundo no se ve esto. Pero ¿qué sucede? Que ellos lo toman y, claro, aplican la rehabilitación cristiana. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Liberación, sanidad, enseñanza de un nuevo estilo de vida, un absorber la palabra de Dios. Eso obra milagros, eso obra en la persona verdadera transformación. Pero no solo eso, cuando salen de allí, salen a una infraestructura fuera de la cárcel que los recibe, que los sigue educando, que les busca dar trabajo y los cuida. Pareciera que esa es la mejor forma de proveer a nuestros reos, nuestros reclusos que tanto necesitan el amor y la atención de la sociedad y no solo el rechazo de ella, aquello que de verdad traerá no solo castigo, sino rehabilitación, reinserción, aunque quizás en algunos casos nunca fueron insertos en la sociedad. Aquí sí pueden serlo. Claro, falta mucho, tenemos que hacernos cargo de ese hacinamiento, tenemos que construir más cárceles, tenemos que hacer mucho en este país, pero no dejemos de lado el centro del tema. Debemos reeducar, rehabilitar y volver a dar oportunidades a personas que quizás nunca tuvieron una desde chicos, porque son personas que Dios ama y son personas que se merecen una oportunidad en la vida. Gracias por estar con nosotros, los que nos siguen en Hazte Cargo en toda Latinoamérica. Mandamos un gran saludo. Escríbanos a nuestra página web, contacto@haztecargo.com, o Twitter, Facebook. Tenga contacto con nosotros, que nos encanta escuchar de ustedes. Hasta la próxima vez que nos veamos en Hazte Cargo.